Esta mañana vamos a estar meditando en el Salmo 4. Salmo 4 lo leímos en la lectura bíblica, le voy a volver a leer y es un salmo que es un poco interesante. Hay salmos que son puramente una expresión a Dios y hay salmos que de alguna manera tienen estas palabras hacia otros también, y esta es una mezcla. Dice la palabra de Dios en el Salmo 4. Verso 1, de alguna manera vamos a dividir el Salmo en 3 estrofas que no necesariamente son como en el Salmo 2 y en otros salmos que las estrofas son casi que del mismo número de versículos. Aquí una estrofa tiene un solo versículo, la siguiente tiene 4 y la siguiente tiene 3, entonces no es necesariamente simétrico. Pero veamos, la primera estrofa es una estrofa de petición, la segunda estrofa es una estrofa de exhortación y la tercera es una expresión de confianza. La primera estrofa la vemos en el verso 1, dice el Salmo 4 en el versículo 1, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Pasamos a la segunda estrofa. La segunda estrofa es una estrofa de exhortación. Es interesante porque la primera estrofa él se está dirigiendo total y absolutamente a Dios en su intimidad, pero en la segunda estrofa él se dirige hacia, de alguna manera, el resto de la congregación, de la nación, de la familia, de la comunidad, pero él le habla de alguna manera a los otros. Y es algo interesante porque el libro de Salmos es un libro de oraciones cantadas o es un libro de meditaciones cantadas. Y una de las cosas que la palabra de Dios y Dios mismo nos está enseñando es que orar o tener comunión con Dios no solo es algo que hacemos hablando directamente con Dios, sino que también parte de la adoración es el hablar a otros. También la predicación es parte de la adoración. También el ánimo, la exhortación mutua es parte de la adoración a Dios, y aquí incluye una exhortación a otros como parte de la adoración. Dice el Salmo 4, verso 2, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Y aunque aquí está hablando David, de alguna manera oímos la voz de Cristo en este pasaje, luego vamos a ver por qué. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. La palabra va claramente dirigida a los hijos de los hombres, a otros seres humanos, y está anunciando verdades que él ha aprendido de su comunión con Dios, y al mismo tiempo está adorando a Dios al predicar el evangelio, por decirlo de una manera. La última estrofa combina y de alguna manera inicia dirigiéndose a la audiencia, pero luego cambia y se redirige hacia Dios. Entonces está esa mezcla donde empieza hablándole a los hombres y termina hablándole a Dios frente a los hombres, porque también de alguna manera hay que entender que están los dos tipos de oraciones: la oración para que solo Dios me escuche en secreto, donde solo le interesa a mi Padre y no le interesa a los demás, y hay oraciones donde a través de la oración yo me estoy dirigiendo a Dios, pero también estoy dando un mensaje a la audiencia. Ustedes se recordarán cuando Jesús está a punto de resucitar a Lázaro, él alza su voz hacia el cielo y delante de todos, con el objetivo de que todos le escuchen, él se dirige al Padre y le dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Pero él no se está encerrando en un cuarto, no le está pidiendo a María: dame la llave de tu recámara para orar al Padre en secreto y cerrar la puerta atrás de mí, sino lo está haciendo en público también para que todos sepan que el Padre siempre lo escucha, para dar evidencia de su relación con el Señor. Y así dice la última estrofa de este salmo, verso 6 de Salmo 4:
muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y se redirige hacia Dios. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. Él está dirigiéndose a Dios, pero es una oración que él quiere que los otros escuchen. Él está diciendo, Dios, tú me diste esta alegría, pero él quiere testificar ante los otros de esa alegría que el Señor le ha dado. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Entonces, esta es una expresión de confianza con la que cierra el Salmo. Entonces, vemos cómo el Salmo va de petición a una palabra de exhortación y de la palabra de exhortación o de una mini predicación, por decirlo de una manera, a una expresión de confianza. Y es algo interesante porque también parte del análisis de estos salmos es lo que en algún momento le ha dado forma a nuestras liturgias, ¿verdad? Empezamos con una canción, luego pasamos a la predicación y terminamos con otra canción que afirme nuestra confianza o nuestra oración en Dios, ¿verdad? Entonces, es parte del trasfondo de cómo en la historia se ha ido definiendo el tema de adoración congregacional. Pero veamos a ver en detalle cada uno de los versículos. Una de las cosas que el Salmo nos enseña primeramente es que Dios se agrada o espera que nosotros llevemos ante él peticiones específicas. De alguna manera Dios nos invita a pedir, él inspira en su palabra la petición como parte de la oración y de alguna manera este primer verso que de alguna manera lo que está diciendo es, Señor, cuando clamo, respóndeme. Lo que está diciendo es, voy a venir a ti en petición, voy a venir a ti en clamor, voy a venir a ti en súplica y te pido que me respondas, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Entonces él da testimonio de que en el pasado él ha pasado por angustia y Dios ha sido, recordemos el Salmo 3, tus enemigos se multiplicaron, muchos decían, no hay salvación para él en Dios, pero Dios se manifestó como su escudo, Dios se manifestó levantando su cabeza, pudo testificar que la salvación viene del Señor. Entonces, él recuerda esas etapas, no quiere decir que este salmo haya sido escrito necesariamente el mismo día, ni todos. Algunos lo ven así, ¿verdad? Algunos ven el Salmo 3 como la oración de la mañana y este como la oración de la noche, porque el Salmo 3 decía, ya me acosté anoche, dormí bien y acabo de despertarme y estoy orando en la mañana y Dios me sustenta, Dios me cuidó. Vamos a ver que es casi una oración de la noche, ¿verdad? Está ya a punto de ir a dormirse y de ahí viene la tradición de que hay que orar en la mañana y en la noche. Y entonces ya que voy a ir a mi cama, digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? La manera en que termina este salmo. Obviamente es una manera de verlo, es una posibilidad y sí hay esta enseñanza de que deberíamos orar en la mañana y orar en la noche y que esas oraciones se complementan, pero no necesariamente fue que ese mismo día David escribió el Salmo 3 en la mañana y el Salmo 4 en la tarde. O sea, es muy difícil que eso haya sido así, ¿verdad? Más parece que él está recordando cómo Dios lo libró de la angustia en el pasado y de alguna manera aquí está viviendo en otra etapa de su vida donde él vuelve a sentir la necesidad de clamar a Dios, de pedir a Dios por ayuda. Y ustedes saben que nuestra vida es así, ¿verdad? Nuestra vida estamos en medio de dificultades, de pruebas, de tribulaciones, clamamos a Dios, Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos responde y de alguna manera tenemos un tiempo de paz, pero luego vuelve a haber otro momento de necesidad. Algo muy interesante es que él se refiere a Dios en esta petición como, oh Dios de mi justicia, y de alguna manera ahí va un poco, es Dios el que nos justifica, es Dios el que nos juzga, es Dios, y la justicia en el Antiguo Testamento y principalmente en el libro de los Salmos y los profetas es algo interesante porque la justicia de Dios no es tanto para condenar el pecado, no es solamente, mejor dicho, para condenar el pecado, sino para librar al que es
cautivo del pecado. Dice que él con justicia juzgará a los pobres y librará a los afligidos de la tierra. Entonces el Dios de mi justicia, o sea, la concepción de la justicia de Dios, no era solamente el Dios de justicia es el que impone la ley, no solamente es el que da mandamientos, sino también es el que promueve la justicia, frenando la injusticia del mundo que nos rodea. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, cuando él clama al Dios de la justicia, él clama a Dios que libra a los oprimidos, él clama a Dios que defiende al débil, él clama al Dios que liberta a los esclavizados. Ese es el Dios de la justicia. Y no necesariamente Dios hace justicia destruyendo a mi enemigo, a veces sí, pero de alguna manera es más destruyendo el mal, tanto en mi enemigo que oprime a mi enemigo como me oprime a mí, hablando de seres humanos, ¿verdad? Entonces, el Dios de justicia es el que implanta justicia y de alguna manera quita la injusticia. Ahora, esta primera estrofa, de alguna manera, nos recuerda que en nuestra vida cristiana, Jesús nos invita a pedir. De alguna manera, es válido llegar en, yo sé que todos lo hacemos, pero a veces es como necesario recordar porque tendemos eso de que no, solo es adorar a Dios, solo es darle gracias y claro que adorarlo, darle gracias está perfecto, pero también a Dios le agrada que le pidamos y vemos a Jesús diciendo, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Vemos también en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña que la oración inicia adorando a Dios, reconociendo que su nombre debe ser santificado, que su reino debe venir, que su voluntad debe ser hecha. Pero la segunda parte de la oración nos invita a pedir y de alguna manera aquí vemos lo que se nos aconseja pedir. Jesús nos aconseja pedir dentro de nuestra vida de oración el alimento que necesitamos, el perdón de nuestros pecados y de alguna manera fortaleza para no caer en tentación. Dice Mateo 6 del 11 al 13, danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátalos del enemigo. También recuerden que en el contexto del mismo Sermón del Monte, Jesús dice, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestirse, sino pidan al Señor porque Él conoce de lo que ustedes necesitan. Por otro lado, cuando analizamos estas peticiones, el pedir por alimento, tenemos que ver que en el contexto de los mensajes de Jesús, Juan 6:27 nos dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Entonces, si Jesús nos está diciendo que no debemos de afanarnos por el pan que perece, obviamente la petición de danos hoy el alimento que necesitamos no puede estarse refiriendo solamente a los bienes materiales, no puede estarse refiriendo solo a la comida física. De alguna manera, una de las cosas que el Señor Jesús nos invita a pedir es por ese alimento espiritual que fortalezca nuestro espíritu, que fortalezca nuestra fe, que fortalezca nuestra confianza en Dios. La petición de perdón es una petición que debe ser constante en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser conscientes de que estamos en una batalla con nuestra naturaleza pecaminosa. Y la petición de la protección de Dios también es importante que sea constante en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que tenemos una lucha, no contra carne y sangre, sino contra espíritus poderosos de parte de las tinieblas, como lo vimos cuando estudiamos Efesios 6. Entonces, hermanos, el Salmo nos recuerda que parte de nuestra adoración, de nuestra oración, de nuestra comunión con Dios es pedir. O sea, es genuino pedir y Dios nos invita a pedir. Y Él nos libra de la angustia. Y muchos salmos hay, ¿verdad? Dice, hay un salmo donde constantemente relata las aflicciones del Señor y constantemente vuelve a decir, pero clamaron a ti en su angustia y tú los libraste de sus aflicciones. Y vino de nuevo otra aflicción, pero clamaron a ti en su angustia y tú los libraste de las aflicciones.
Clamaron a él y fueron salvos. Uno de los medios a través del cual Dios acerca, manifiesta, desata su poder es la oración, es el clamor de su pueblo. Hay un testimonio firme en las escrituras en base a eso. De ahí el Salmo pasa a una exhortación, pero de alguna manera, dicho de otra manera, una mini predicación. Y es interesante porque viene después de dirigirse a Dios, él se dirige a la congregación, al pueblo, a la audiencia. Y dice el salmista, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? No sé si Lutero, creo que Lutero decía que teníamos que predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días, y de alguna manera la predicación es hacia otros, pero también es hacia nosotros, y a veces de alguna manera estas palabras aquí, obviamente pensar en el rey David nos imagina pensar en que hay gente hablando mal de él y hablando cosas que no son de él y tratando de deshonrarlo, y de alguna manera él cuestionándolos por sus mentiras. Sin embargo, realmente vemos que el verdadero cumplimiento de estas palabras las vemos en Jesús, y de alguna manera son una profecía acerca del Mesías que fue muy deshonrado por el círculo de personas que lo rodearon. De alguna manera vemos, por ejemplo, el Salmo 31:18. Esto es algo que es común en la naturaleza humana y que es común dentro del mundo en el que vivimos. Dice el Salmo 31:18, enmudezcan los labios mentirosos porque hablan arrogantes contra el justo con soberbia y desprecio. O sea, siempre tenemos que recordar, ¿verdad?, que el enemigo es el padre de la mentira, y que una de las cosas que un justo, que un siervo de Dios va a vivir, de alguna manera, una de las marcas de un verdadero profeta, según lo muestra la escritura, es la difamación, el ataque. Es algo que generalmente va a darse y obviamente hay que ver, pero vemos, hay mucho de lo cual hablaron de Jesús, pero en Juan 8:48 y 49 vemos claramente, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Vean lo que ellos le dicen a Jesús en su cara. Le están diciendo, tú eres samaritano, como quien dice, ni siquiera eres judío puro, eres mezclado, o sea, ni siquiera eres, de alguna manera eres idólatra, porque los samaritanos, su adoración no era tan pura realmente, habían hasta cambiado la escritura, y de alguna manera Jesús lo deja ver en su diálogo con la samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen, le dice, pero nosotros adoramos. De alguna manera el conocimiento que ellos tenían de Dios no tenían la escritura completa, solo se habían quedado con el Pentateuco. Entonces están tratando a Jesús de idólatra, pero no solamente eso, lo están tratando de endemoniado. En otra ocasión le dicen blasfemo. Entonces Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Y de alguna manera aquí Jesús está haciendo alusión a este Salmo 4, verso 2. ¿Hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? La honra de él era hablar de parte de Dios. La honra de él era perdonar pecados de parte, por como Dios que era. La honra de él era demostrar que el perdón de pecados era genuino a través de sanidades y milagros. Las obras lo estaban honrando, y en lugar de ellos reconocer que Dios está frente a ellos y honrarlo, cambian la honra en deshonra, diciéndole samaritano, diciéndole blasfemo, diciéndole que está endemoniado. Entonces vemos que hay un cumplimiento profético en la persona de Jesús. Ahora, cuando vamos a nuestra vida, de alguna manera, a veces también nosotros podemos tener la tendencia a estar evidenciando un mover de Dios, o estar impresionados por la manera en que Dios está haciendo las cosas en nuestra vida o en la vida de otros, y decir, no, tal vez eso es del demonio, o tal vez ese no es Dios, o tal vez, ¿me entienden? Porque
de alguna manera, cuando nuestra comprensión de por qué Dios permite ciertas cosas está limitado y terminamos atribuyendo tal vez al mundo, tal vez al diablo, algo que tal vez deberíamos de decir, no tengo suficiente información para saber si esto es de Dios o no, pero inmediatamente decimos, o tal vez hay un verdadero siervo de Dios que como humano está cometiendo errores y decimos, no, es que ese es un falso maestro, apresuradamente. O al hermano que tal vez obviamente está luchando y le está costando perseverar y permanecer y a veces nos apresuramos a decir, ¿quién sabe si nació de nuevo? Y entonces podemos caer en este error de cambiar una honra en deshonra. De alguna manera, de no honrar a Dios por la manera en que está obrando, tal vez de una manera que nos cuesta entender y terminar diciendo que algo no es de Dios. Entonces, es algo interesante porque esta primera pregunta de alguna manera nos llama a ser prudentes en no hacer un juicio rápido sobre algo que tal vez tenemos duda, porque el tema de los judíos fue que hicieron un juicio muy apresurado sobre Jesús, juzgándolo como samaritano, juzgándolo como endemoniado, juzgándolo como blasfemo, cuando realmente él era Dios. La segunda pregunta dice, ¿hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Y de alguna manera es interesante porque recordamos que en el Salmo 2 la vanidad era querer librarse del gobierno divino, tramaban cosas vanas diciendo, echemos de nosotros sus cuerdas y librémonos de sus cadenas. La vanidad tiene que ver también en la escritura, como vemos en Hechos 14:15, veamos Hechos 14:15. Hechos 14 nos cuenta cuando Pablo y Bernabé llegan a una ciudad, ahorita no recuerdo el nombre, y Pablo sana a un hombre y Bernabé está predicando el evangelio. Entonces los adoradores de Júpiter y de Mercurio dicen, los dioses han descendido entre nosotros. Aquí está, le llaman a Bernabé Júpiter y le llaman a Pablo Mercurio porque es el mensajero y aparentemente el otro tiene el poder y entonces van corriendo y llega el sacerdote del culto a Júpiter y les empieza a ofrecer sacrificio y Bernabé y Pablo les dicen, no, nosotros somos simples seres humanos. Y entonces Pablo habla estas palabras, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas. La misma palabra vanidad, cosa vana, es exactamente la misma palabra a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y de alguna manera este pasaje y otros pasajes en los profetas nos enseñan que cuando la Biblia habla de vanidad y de mentira, se refiere a ídolos, se refiere a falsos dioses. Vanidad, obviamente, tal cual su significado, es algo que está vacío, algo que no puede producir ninguna ventaja, ningún beneficio, pero de alguna manera vanidad es aquellas cosas que se edifican como búsquedas en nuestra vida y que nos ofrecen felicidad, pero en realidad no nos las pueden dar. La mentira del mundo en el que vivimos, los falsos dioses del mundo en el que vivimos, es que de alguna manera hay un discurso que si tú buscas reconocimiento, que si tú buscas aceptación de las personas, vas a ser feliz y no te las pueden dar. Eso es vanidad. ¿Hasta cuándo van a amar y van a buscar la aprobación de las personas? Otro de los ídolos comunes de nuestra época y del mundo en el que vivimos es la búsqueda de poder, la búsqueda de influencia, la búsqueda de dinero. Y de alguna manera podríamos tomar esta pregunta y decir, señores, ¿hasta cuándo van a gastar su vida buscando plata, buscando poder, buscando influencia? Y eso no les va a dar felicidad. Eso no los va a llenar. Otra de los dioses comunes en el mundo en el que vivimos es la comodidad, y a veces comodidad, libertad, placer, términos de alguna manera que conllevan esa búsqueda de placer, ¿verdad? De placer fácil, que puede
darse en un montón de colores y formas, ¿verdad? Sea sexo, sea droga, sea viaje, sea qué sé yo, ¿verdad? Pero también la pregunta del salmista es ¿hasta cuándo van a vivir gastando su vida buscando el placer, buscando la comodidad? Y otra de las búsquedas comunes es el control, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a gastar su vida buscando el control? Entonces, por un lado está el cambiar la honra en deshonra y por otro lado, la manera en que esto se hace es porque hay ídolos en el corazón. Y de alguna manera la exhortación aquí es, ¿hasta cuándo van a cambiar la adoración al Dios verdadero por adoración a otras cosas que han puesto, que se han convertido ídolos en su corazón y que creen que su felicidad, su plenitud, su mayor o su mejor vida está ahí? Y mencioné los ejemplos más comunes que, por ejemplo, pueden tener diferentes acepciones. Puede ser una persona, puede ser un trabajo en específico, puede ser un título, pero de alguna manera es un llamado a examinar qué es lo que nuestro corazón busca y qué es lo que nuestro corazón honra. ¿Qué es lo que nuestro corazón está honrando y qué es lo que nuestro corazón está amando y buscando? Porque tal vez no nos damos cuenta, pero hay una búsqueda y hay un amor en nuestro corazón a cosas que parecen fabulosas, pero son vanidad y mentira. La exhortación sigue y en el verso 3 el mensaje es: sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Inmediatamente después de descubrir, de sacar a luz los falsos dioses, el salmista nos muestra que hay un Dios verdadero y que ese Dios verdadero escucha, que ese Dios verdadero bendice, que ese Dios verdadero atiende al clamor, pero que él no escucha a cualquiera. Él ha apartado, ha elegido al piadoso para sí. Y es interesante porque el término piadoso se traduce del hebreo hasid, que es una palabra cuya raíz es una palabra que Eric nos enseñó muy bien el año pasado, Gesed, que es fidelidad al pacto, amor al pacto, que se traduce a veces misericordia, pero de alguna manera el Hasid es el que vive el Gesed. El Gesed es el amor leal y el Hasid es la persona caracterizada por el amor leal al Dios de Israel. De alguna manera es aquella persona que vive en conciencia de que está en un pacto con Dios, que mantiene un compromiso con Dios. Este Hasid hace referencia al que desea tener comunión con Dios, el que ya ha experimentado su amor porque Dios ha hecho un pacto con él y ha sido justificado y ha experimentado los beneficios de la salvación, pero anhela más, anhela crecer en su conocimiento, en su comunión, en su relación con Dios. Esta palabra también aparece en el Salmo 18:25 y dice: con los Hasid te muestras Hasid. Y lo traduce esta versión fieles porque quiere decir eso, ¿verdad? El amor fiel. Y con los fieles te muestras fiel y a los íntegros les muestras integridad. Salmo 139:1, el salmista dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Y de alguna manera aquí, y es importante explicarlo, hermanos, porque podemos leer y decir: no, hombre, yo no soy piadoso, si yo como lucho contra mis debilidades, contra el pecado, contra esto, y de alguna manera podemos malentender la palabra piadoso, como a veces malentendemos la palabra perfecto cuando aparece en la Biblia, pero realmente son palabras muy similares. La palabra perfecto, la palabra piadoso, esos no están hablando de que ya no pequemos, de que ya no luchemos contra el pecado, de que ya no tengamos luchas, sino están hablando de que hay una búsqueda genuina y sincera hacia Dios. El piadoso es el que de alguna manera está buscando, por decirlo de una manera, cazar y derribar esos ídolos que quieren aparecer en su corazón y que quieren competir con su devoción por Dios. Que ve cómo surge, sí, surge ese
amor por la aprobación de las personas, pero va y lo lleva a la cruz. Que ve cómo surge ese amor por el dinero, porque sí surge en un mundo donde se nos dice que el dinero lo es todo, pero va y lo lleva a la cruz. O sea, ese es al que el Señor ha escogido y aquel a quien el Señor atiende la oración. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor está buscando, es esa integridad. Y veamos, luego dice, el Señor oye cuando él clamo, él mismo se considera un hasid. Y de alguna manera, obviamente, aquí podemos leer a Cristo, que él realmente era fiel a Dios, y de alguna manera podemos leer el deseo del salmista de mantener esa fidelidad al pacto. Ahora, cuando la Biblia dice el Señor oye cuando él clamo, hay muchos otros pasajes que nos hablan de a quién oye Dios. ¿A quién oye Dios? ¿Oye Dios todas las oraciones? Y hay pasajes donde también nos dice que Dios no oye todas las oraciones. Por ejemplo, en Isaías hay un pasaje donde dice, por cuanto ustedes no me oyeron cuando yo les hablé, no los voy a oír ahorita que ustedes clamen. Isaías 59:2 dice, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades le han hecho apartar de vosotros su rostro para no oírles. Entonces, el pecado no confesado, no arrepentido, hace que pone una división entre nosotros y nuestro Dios. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 24:3 y 4 nos dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su presencia, en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Quién tiene las manos limpias? Solo aquel que el Señor se las limpia. Porque nadie llega ante el Señor con manos limpias. Pero ¿cómo se las limpia el Señor? Cuando llegamos a Él con un corazón sincero. ¿Qué es llegar con engaño? Llegar con engaño es decir, Señor, esta semana no pequé absolutamente nada, fui tu mejor hijo. Pero llegar sin engaño es decir, Señor, tú conoces mis luchas, tú conoces mis fallas, tú conoces lo que me está costando, pero tú conoces que anhelo vivir para agradarte. Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos abiertos a sus gritos de auxilio. Y a veces se nos olvida ver que lo lindo del paralelismo en los salmos es que a veces la segunda frase explica la primera. Y nosotros pensamos, ay, el Señor oye a los que hacen lo bueno, o ve o observa a los que hacen lo bueno, pero ahí me quedé mal porque yo no hago lo bueno. No, no, no. Entonces nos dice el salmista, me refiero a hacer lo bueno es el que pide ayuda, el que da gritos de auxilio. Hacer lo bueno no es necesariamente no cometer errores, sino tener la humildad de pedir ayuda. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, lo rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¿A quiénes oye Dios? Al que reconoce su condición, al que quebranta su corazón por causa de su debilidad, por causa de sus luchas, por causa de su pecado. Hermanos, esa es una invitación, ese es el piadoso. El piadoso no es el que nunca falla, es el que sabe humillarse delante del Señor. Es el que sabe llegar delante del Señor sin engaño. Es el que sabe reconocer su lucha constante. Ese es al que el Señor ha apartado, ha elegido para sí, y al que el Señor rescata. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Sabe qué quiere decir eso? A los de orgullo destrozado. Ese es el sentido. Y sigue predicando el salmista y dice, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Este es un resumen del Evangelio. Esto es claramente un resumen del Evangelio. El Salmo 3 había dicho, la salvación viene del Señor, y aquí nos muestra cómo viene la salvación. Y la salvación viene primero cuando empezamos a temblar por causa de nuestro pecado y entramos en un arrepentimiento genuino. Cuando meditamos en nuestro corazón sobre la necesidad que tenemos de Dios, sobre el evangelio que hemos escuchado. Y cuando empezamos a ofrecer nuestras vidas
como sacrificios acompañados de una genuina búsqueda de su justicia, cuando decimos, Señor, quiero ser como tú, quiero ser verdaderamente justo, y cuando confiamos en el Señor, poner su fe en el Señor, ese es el evangelio, reconocer la santidad de Dios, reconocer nuestra pecaminosidad humana, reconocer la disposición de Dios para salvarnos y creer en Él. Ese es el evangelio y ese es el llamado encerrado en estos versos, un llamado a temblar, a abandonar el pecado y un llamado a confiar en el Señor con algunas situaciones intermedias. De alguna manera, una de las cosas intermedias es ofrezcan sacrificios de justicia. ¿Qué es ofrecer sacrificios de justicia? Salmo 51, 16 y 17, un salmo famoso de penitencia, de pedir perdón al Señor. Más adelante, después de que él reconoce su pecado, reconoce que solo Dios puede perdonarlo, dice, porque tú no te deleitas, verso 16, en sacrificio, a lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Vemos esa repetición. ¿A quién Dios no va a despreciar? Al que tiene el corazón quebrado por causa de su propio pecado y del pecado de los demás y el pecado del mundo en el que vive también. Dios no es que no acepte sacrificio, es que el sacrificio solo tiene sentido si va acompañado de una intención, de un arrepentimiento genuino, de un corazón quebrantado. Corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Cuál es el sacrificio que agrada al Señor? ¿Cuál es la oración que agrada al Señor? ¿Cuál es la adoración, el cántico que agrada al Señor? El que va acompañado de una búsqueda genuina de cambio, de una búsqueda genuina de crecimiento, de una búsqueda genuina de ser más como Cristo, de madurar, de avanzar, de abandonar mi pecado, de no estar cómodo en mi pecado, sino de crecer en santidad a Dios. El holocausto es el sacrificio perfecto. Y por último dice, y confíen en el Señor. Y ese confíen, la palabra confíen, está muy relacionado con la fe. Fe es confianza. Y ahí nos recuerda el evangelio, como ya lo dije, pero por ejemplo, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? El primer mensaje de Jesús en Marcos 1:15 fue, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Hechos 3:19, el mensaje de Pablo, por tanto, arrepiéntanse, es ese tiemblen y no pequen, es ese mediten en su corazón y callen. Ahí está el arrepentimiento y conviértanse, confíen en el Señor, crean en el evangelio para que sean borrados sus pecados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Entonces vemos que ahí el salmista inició pidiéndole a Dios, continuó predicando el evangelio y pasamos a la última parte del salmo, a la expresión de confianza. Él vuelve a dirigirse hacia Dios, pero con la intención de que a los que él les ha predicado el evangelio sigan oyendo y vean algunos de los beneficios del evangelio y del ser oídos por Dios. Él inicia diciendo el verso 6 del Salmo 4, muchos dicen, ¿quiénes son esos muchos? Los que lo rodean, ¿verdad? Lógico. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Hermanos, muchos nos quejamos. Una de las cosas con las que más batalló el pueblo de Dios fue con la queja. Números 14:27 dice, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. ¿Sabe qué decían los israelitas? Sí, sí, ya abrió el mar, pero ¿y cuándo nos va a mostrar el bien? ¿Y cuándo nos va a dar agua? ¿Y cuándo nos va a dar abundancia? ¿Y cuándo nos va a dar la tierra? ¿Y cuándo va a derrotar a nuestros enemigos? ¿Quién nos va a mostrar el bien? O sea, Dios les había estado mostrando bien, les había estado mostrando bien, les había estado mostrando bien, pero ellos en su corazón decían, no, 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 es que yo voy a ser feliz cuando tal cosa suceda. Es que yo me voy a sentir bien cuando tal cosa suceda. Es que yo voy a saber que Dios es bueno cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando logre esto. No, es que sí, no, yo no puedo negar que Dios ha sido bueno, pero no me ha respondido esta petición. Todavía no he alcanzado este logro. Todavía no ha cambiado esta situación. Y a veces creemos que la felicidad, que la plenitud, que si algo pasara,
Es que si esto fuera diferente, o si hubiera sido esto, o si yo hubiera no sé qué, o si me ganara la lotería, o si tú obtuviera tal trabajo, o si tal persona se fijara en mí, o si aquí, o si por allá. Y entonces estamos, en lugar de ver el bien y de ver a Dios, estamos, ¿y quién nos mostrará el bien? ¿Cuándo va a cambiar? Yo ayer, bueno, ayer andaba con un amigo en la tarde y realmente, bueno, fue algo interesante, pero que este país aquí, que todo es protocolo y que las calles y que aquí, o sea, de verdad, o sea, yo sé que hay motivos para quejarnos sobran. Uno sale a las calles de Costa Rica y sobran motivos para quejarnos. Uno quiere abrir un negocio y sobran motivos para quejarnos. Uno está tratando de luchar en la vida y sobran motivos para quejarnos. Y yo entiendo de que, y de alguna manera hay medios y hay momentos para la queja, para desahogarnos, para hablar con Dios, o sea, no estoy diciendo que nunca nos quejemos, porque los salmos nos invitan a quejarnos. Pero el punto es creer que si esas cosas por las que nos quejamos cambiaran, entonces seríamos felices, entonces estaríamos bien, entonces vendría realmente el bien. Y ahí es donde pasa el salmista a la segunda parte y le dice, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor, está tan nublado que aunque hay mucho bien y aunque tú estás aquí, no lo estamos viendo. Despéjanos un poquito la visión para que te podamos ver. De alguna manera lo que el salmista aquí está diciendo es, déjanos ver tu presencia, tu bondad. Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Hermanos, a pesar de las situaciones que podrían estar mejor en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, digámosle al Señor, Señor, déjame ver lo bueno que eres, lo bueno que has sido. Levanta tu rostro sobre mí. Este levanta tu rostro, alza tu rostro. Nos recuerda también la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal terminaba que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y de alguna manera va conectado. Hay dos maneras de verlo. Que el Señor te deje verlo es una, que es la que acabo de decir. Y la otra es que el Señor te tenga en cuenta. Que no vuelva de ti su rostro. Que cuando le clames, te responda. Tú sepas que Él te escucha. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Dios aparta su rostro a algunas personas. Lo vemos en el pueblo de Israel. Hay un momento donde Dios voltea su rostro. He apartado de ellos mi rostro. No los oiré. Qué duro es. Gracias a Dios por Jesucristo, porque nosotros, por estar unidos a Cristo, el Padre nunca le va a voltear el rostro a Cristo. Pero a los que no tienen a Cristo, su pecado, su maldad, hace que el Señor voltee su rostro a Dios. Pero de alguna manera aquí, sabiendo que nosotros tenemos a Cristo y que el rostro de Dios estará siempre contemplando a Cristo, tiene un poco que ver más, creo yo, con el hecho de que percibamos que Él está ahí. Que aunque la cosa está difícil, que aunque las cosas se complicaron, ahí está Él. Y eso es importante. Y ahí es donde viene el verso 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su vino. ¿Quiénes son ellos? Los que se quejan, los que dicen, ay, ¿cuándo vendrá el bien? Entonces, ¿cuándo se alegran ellos? Cuando tienen una buena cosecha, cuando les dieron el aguinaldo, cuando les subieron el sueldo, cuando ese día les fue bien en algo. Ahí se alegran, pero es una alegría muy limitada, muy pasajera, muy dependiente de la abundancia material. Es todas las personas en el mundo han en algún momento tenido momentos de alegría, momentos de risa, pero la alegría que Dios quiere darnos no depende de si nuestra cosecha es abundante o es escasa, de si nos fue bien en lo que emprendimos o nos fue mal, de si nos salió todo bien como queríamos que nos saliera o todo se trabó y logramos hacer la mitad de lo que teníamos planeado hacer.
Es una alegría mayor. Muchos se alegran cuando tienen abundancia, eso es normal, que la gente se alegra cuando le va bien. Pero la alegría del salmista es mayor porque no depende de sus bienes, no depende de el estado de las circunstancias. Y hermanos, esta es una de las realidades que tenemos que vivir como creyentes. El creyente puede gozarse en lo que a otros traería angustia. Segunda de Corintios 4:17 nos dice, porque esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Sigue diciendo, no poniendo la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué la alegría no se va cuando viene aflicción leve y pasajera? Porque estoy plenamente consciente y convencido de que la verdad es que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que esto está difícil, pero va a pasar. Y no me roba mi valor en Dios, ni mi identidad en Dios, ni mi paz en Dios, ni mi unión a Cristo. De lo que depende mi vida no es afectado por las cosas que suceden a mi alrededor. Segunda de Corintios 6:10, como entristecidos. ¿Sabe qué quiere decir eso? En las circunstancias normales para estar triste, como entristecidos. Sin comida en la alacena, con multas que pagar, con deudas que pagar o sin que me haya ido, pero como entristecidos, pero no entristecidos, siempre gozosos. Esa debería ser la vida cristiana, como entristecidos, pero siempre gozosos. Una alegría que no depende de las circunstancias. Como pobres, pues no tengo plata en la cuenta del banco, pero enriqueciendo a muchos porque estoy compartiendo de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento, de la presencia, del gozo, del amor de Dios que hay en mí con el que se me cruce. Como no teniendo nada, porque estoy en la cárcel y no tengo un 5, hablando de Pablo, aunque poseyéndolo todo, porque todo es de Cristo y Cristo es mío y todo es mío. O sea, usted sabe que usted y yo, juntamente con Cristo, somos el dueño de todo, porque un día se va a desaparecer. No es que se va a implantar el socialismo, pero va a desaparecer la propiedad privada cuando Cristo venga y tome posesión de su tierra, porque es su mundo. Y el Señor le dijo a él, te daré a ti como posesión todas las naciones de la tierra y todo el mundo será tu herencia. Y nosotros vamos a estar con Cristo, entonces todo va a ser nuestro. De hecho, todo es nuestro, dice Corintios. Entonces, quizá aquí no tengamos un papel que diga esta propiedad pertenece a su nombre, pero un día toda la tierra va a ser para nuestro disfrute y deleite cuando reinemos con Cristo. Mucha es mi confianza en ustedes, 2 Corintios 7:4. Tengo mucho orgullo de ustedes, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo. ¿En qué? En toda nuestra aflicción. No dice sobreabundo de gozo porque todo lo que había emprendido tuvo éxito y porque las iglesias están creciendo. Y no, 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 no. No es cosas placenteras lo que está viviendo, aflicción. Pero aún así, sobreabundo de gozo. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo en el espíritu, estoy viendo un avance en la madurez, estoy viendo un crecimiento en el pueblo de Dios, estoy viendo una expansión del evangelio, que es el motivo de mi gozo, aunque físicamente estoy afligido. Y aquí todavía esta carta no fue escrita desde la cárcel, pero estaba en aflicción. Pablo vivió en mucha aflicción. Verso final, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Hermanos, Dios nos da un gozo que no depende de las circunstancias, pero también nos da una paz superior. Y cuando nosotros aprendemos a pedir, ¿sabe por qué es importante pedir? Porque según Filipenses, la petición es la cura de la ansiedad, la cura del afán, la cura del estrés. ¿Hay algo que te estresa? ¿Hay algo que te afana? ¿Hay algo que te hace estar ansioso? Tranquilo, ve y
preséntaselo a Dios en oración, suelta el estrés, suelta el afán, suelta la ansiedad y vuelve a estar en paz. Por eso el Salmo inicia con petición. Luego, el Salmo nos recuerda el Evangelio. Predícate el Evangelio, predícale el Evangelio a otros y predícate el Evangelio a ti mismo. Si hay pecado, abandónalo. Arrepiéntete, quebranta tu espíritu. Recuerda que el Señor escogió al piadoso y recibe de nuevo su gozo. Y por último, recibe también su paz. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, no es el dinero que tengo en el banco, no es la alarma que está instalada en mi casa, no es que vivo en un residencial donde hay guardia, no es que vivo en el país de Latinoamérica más seguro, no es que estoy en Costa Rica, es solo tú me haces vivir seguro. Las versiones dicen confiado. Y nos recuerda que uno de los beneficios de la salvación, de la justificación por fe, es precisamente la paz. Romanos 5, 1 al 5, después de haber explicado la justificación y haber explicado la salvación y el evangelio, Pablo dice, por tanto, habiendo sido, déjeme agregarle el ya, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido ya justificados por la fe, nosotros que ya creímos, si no has creído, pues empecemos por ahí, ¿verdad? Pero si ya pusiste tu fe en Jesús, si ya fuiste justificado, tenemos paz. Esto es una verdad absoluta. Tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo y si hemos sido justificados por la fe, sí o sí tenemos paz. Tenemos acceso a la paz. A una paz en relación con Dios que también repercute en una paz subjetiva, porque la paz es tanto objetiva como subjetiva. Aquí algunos van a decir, no, ahí está hablando Pablo de la paz objetiva. No, pero es que la paz objetiva se traduce en paz subjetiva. O sea, la paz en mi relación con Dios se traduce en una sensación interna de paz. Ahora, si yo no estoy disfrutando de esa paz es porque yo no estoy creyendo en esa verdad. No estoy confiando en esa verdad. Pero lo que la Biblia dice es que si hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Estamos seguros, estamos confiados. Sabemos que ya nuestra vida es indestructible. Sabemos que ya, miren hermanos, ningún cristiano puede decir, es que lo peor que me podría pasar, ya no nos puede pasar nada peor. Lo peor que le puede pasar sería de su beneficio, porque el morir para el creyente es ganancia. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Qué quiere decir nos gloriamos? Que nos alegra, que no nos roba la paz, que no nos roba el gozo, que no nos deprime. Que es motivo de sensación de seguridad. De alguna manera tiene que ver con el orgullo, pero aquí no se refiere a un orgullo de jactancia, sino a una sensación de seguridad en las tribulaciones. Las tribulaciones vienen, pero yo sé que eso no mueve eso no cambia quién yo soy en Cristo. Eso no cambia la paz que tengo con Dios. O sea, ya lo peor ya fue resuelto. Esa es la verdad del evangelio. Entonces vienen tribulaciones y nos gloriamos en ellas, sabiendo que lo que hacen es producir paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para considerar, ¿qué ídolos compiten por tu corazón? ¿Qué cosas vanas y mentiras a veces buscamos sin darnos cuenta que están compitiendo por nuestro corazón y que no tiene sentido? ¿En qué área específica de tu vida podrías confiar más en Dios? ¿En relación con tu familia, en relación con tu trabajo, en relación con tus finanzas?
¿En qué área específica de tu vida puedes confiar más en Dios? ¿Qué situaciones que viviste, por ejemplo, esta semana han producido queja en lugar de clamor o en lugar de alegría? ¿Buscas conocer más a Dios en medio de esas circunstancias? La próxima vez que venga una situación que produzca queja, digámosle, Señor, esta situación me causa un poquito de incomodidad y mi respuesta no natural es queja, pero levanta tu rostro y déjame verte aquí. Tú estás aquí detrás de esta situación. Ayúdame a ver qué me quieres enseñar aquí. ¿Dónde quieres mostrarme tu amor aquí? ¿Dónde puedo encontrarte aquí? Porque tú estás aquí. Solo déjame percibirte. Disfrutas de la mayor alegría que no depende de las circunstancias. Vives con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te damos gracias en esta mañana por este salmo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas a elevar ante ti nuestras peticiones. Hoy podemos unirnos a las palabras del salmista y decir, cuando clamo a ti, Señor, respóndeme. Pero también podemos hacer nuestras las palabras. Nos has dado una alegría que no depende de las circunstancias. Nos has dado una paz que nos permite dormir tranquilo y sentirnos seguros. Pero Señor, te pedimos también que cuando vengan esos ídolos a competir en nuestro corazón y cuando en nuestro corazón se levanten esas búsquedas por la vanidad y la mentira, podamos temblar, podamos callar, podamos meditar en arrepentimiento y podamos volver a confiar en ti, podamos crecer en fe en aquellas áreas de nuestra vida donde nos está costando confiar en ti. Señor, tú conoces que hay áreas específicas donde nos cuesta más confiar. Pero hoy te decimos, confío en ti, confío en ti. Pero también oramos, muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Déjanos percibirte y verte con más claridad en aquellas circunstancias donde antes no te habíamos visto, pero estás. Gracias, Señor.